Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy vamos a aprender a introducir información al programa estadístico SPSS. Ok, actualmente tenemos dos vistas, ¿verdad? Vista de datos y vista de variables. Vamos a trabajar primero vista de datos. ¿Qué es lo que significa, verdad? Por ejemplo, aquí en cada columna representa, ¿verdad?, la variable que estemos trabajando en el momento, ¿verdad? Como no hay definida ninguna variable dentro de la vista de variables, entonces no muestra nada. Lo mismo pasa ahora con las filas. La fila nos muestra ahora en este caso los individuos que estemos observando en el momento que estemos trabajando cada variable. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Ahora, lo primero sería definir las variables a trabajar. Entonces, como en vista de datos no hay ninguna variable definida, entonces vamos a definirla primero pues en vista de variables. Y nos vamos a venir aquí. Aquí hay una serie, ¿verdad?, de propiedades que podemos leer, ¿verdad? Nombres, tipos, anchura, decimales, etiquetas, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Hasta que no llenemos, por ejemplo, un campo, en este caso aquí, ¿verdad?, iniciemos rellenando un campo, no se van a activar estas opciones. Entonces, lo primero que, ante todo, ¿verdad?, es lo primero, ¿verdad? Eh, Vamos a definir la variable, ¿verdad? Y vamos a suponer, por ejemplo, ¿verdad?, que un docente está interesado en conocer las notas de sus estudiantes y a la vez conocer dos atributos principales de ellos. Por ejemplo, su género y su edad. Adicional a esto, ahora clasificó las notas de los estudiantes en tres categorías. Por ejemplo, resultados bajos, resultados medios y resultados altos. Entonces, y pues ingresar los datos aquí para poder verlos en la vista de datos, todos los datos que se van ingresando de cada estudiante. ¿Qué es lo primero a definir? Ahora sería un identificador. El identificador pues, puede ser aquí en la primera fila. De hecho, debería ir a la primera fila. Pero vamos a ingresarlos al final. Ahorita pues queremos mostrar solamente los datos principales que van a ser edad, género y nota. Entonces vamos a ir ingresando uno por uno. Lo que sí, vamos a ingresar el ID al final. Solamente como con fines académicos quiero mostrarle cómo se va a ingresar en caso que se nos olvidara para este dato, que es principal de hecho definirlo desde un inicio, pero lo vamos a hacer después porque sí se puede ingresar después. Entonces en la vista de variables nos posicionamos en el primero. Y aquí lo que vamos a hacer es definir la variable, ¿verdad?, edad, en este caso, y cuando demos enter, automáticamente, si notamos, se activaron todas las propiedades. Entonces aquí vamos a definir, ¿verdad?, por ejemplo, el tipo de datos, en este caso es numérico, ¿verdad?, la anchura de la columna, si tiene decimales, si va a tener pues valores, etiquetas están vacíos porque hay que definirlos, al igual que estos otros tipos de datos, la medida también. Ok, el otro sería género. Y el último sería la variable nota. Entonces, ahora toca definir, ¿verdad? ¿Qué es lo que toca definir? Por ejemplo, tres atributos principales, ¿verdad? Aquí sería, ¿verdad?, la etiqueta, los valores y la medida. Entonces, por ejemplo, la etiqueta, ¿cómo funciona aquí en este programa estadístico SPSS? Ahora, tenemos edad y tenemos etiqueta. La edad solo es prácticamente un nombre corto, ¿verdad?, algo fácil de recordar, ¿verdad?, para las bases de datos. En la etiqueta podemos poner el nombre completo o un nombre más descriptivo. Entonces aquí podemos poner edad del estudiante. Y así vamos con el segundo, en este caso género del estudiante. Esto es meramente, ¿verdad?, descriptivo. Se hace con el fin pues de más que todo describir o darle una descripción más larga de lo que significa pues esta variable, en este caso era género. Entonces género del estudiante, aquí sería nota, perdón, aquí nota del estudiante. Ok, una vez definido, ¿verdad?, este tipo, en este caso el valor de etiqueta, edad del estudiante, género del estudiante y nota del estudiante. Nos vamos a definir, ¿verdad?, la parte de valores o nos vamos a medidas, una de las dos. Entonces, por ejemplo, en valores tenemos esto, ¿verdad?, y tenemos que tomar en cuenta en la variable valores, ¿verdad?, únicamente, ¿verdad?, se va a utilizar para aquellos casos nominales, ¿verdad?, que en este caso sería trabajar las medidas, ¿verdad? Vamos a trabajar las medidas para ir observando en dónde se va a trabajar esta valor de esta variable, ¿verdad?, valores. Por ejemplo, en la parte de la fila de edad,
Vamos a trabajar las medidas. Tenemos tres tipos, ¿verdad? En este caso tenemos escala, tenemos ordinal y tenemos nominal. Entonces, para edad, vamos a darle el tipo de variable escala o de variable continua. ¿Verdad? Para la segunda, en este caso género, aquí se puede definir también, ¿verdad? Con la siguiente, y aquí sería la nominal, ¿sí? Después tenemos nota. Y nota se puede, ¿verdad?, definir como una variable de tipo ordinal. En este caso, pues porque tiene que llevar un orden. ¿Verdad? Vamos a ver más adelante en la parte de la vista de datos, ¿verdad?, o aquí mismo en valores, cómo definir, ¿verdad? Por ejemplo, que sea numérico, pero solamente para identificar. Por ejemplo, si ingresamos 1, que sea para definir nota baja. Si ingresamos 2 o definimos 2 para definir pues que es una nota promedio o media. O si definimos el número 3 para definir que es una nota alta. Entonces ahí vamos a definirla. Ahora sí nos vamos, ¿verdad?, a los valores. Y en este caso, como decía, ¿verdad?, de que la variable valores solamente se va a utilizar para aquellos casos nominales o de variables ordinarias. En este caso, ahora únicamente la vamos a trabajar para esto. Entonces va a ser solo para género y para nota. Entonces en la parte de variables de valores, vamos a definir esto. Le damos clic ahí, se va a activar esta ventana emergente. Entonces vamos a ingresar que en género tenemos 2. Entonces vamos a ingresar 1 para definir mujer y le damos añadir. Después 2 para identificar a un hombre, ¿verdad?, en este caso un varón, y le damos añadir. Si notamos, aparece, ¿verdad?, un valor con sus dos decimales. No queremos eso, queremos que sea un número entero. Entonces aceptamos y nos venimos aquí en la parte de la columna decimales y aquí le damos 0. Entonces nos venimos nuevamente a valores y vamos a observar que ya está 1 y 2. Entonces este 1 y 2 vamos a ingresarlo en la parte de vista de datos para definir si es valor, si es hombre o si es mujer. Ya sabemos que 1 se le asignó mujer y 2 se le asignó pues a hombre. Entonces ahora sí aceptar. Ahora nos venimos a la variable nota, la que vamos a definir. Entonces, por ejemplo, le damos clic y aquí vamos a definir, ¿verdad?, 1 que sea, como dice, una nota baja. Vamos a añadir. Después continúa 2. Aquí puede ser una nota promedio o media, ¿verdad? Podría ser. Ahora 3. Y le damos nota alta. Y añadir. De la misma forma que quitamos los decimales, entonces vamos también a eliminarlos. Porque no es necesario llevar pues esto aquí, al menos en este momento, o para este tipo de casos. Entonces, aceptar. Nos venimos a los decimales y lo dejamos en 0. Nuevamente venimos a verificar aquí, aparece 1 para nota baja, 2 para nota promedio y 3 para nota alta. Y aceptar. Entonces, los otros datos, por ejemplo, la anchura pues solamente es para el tipo del ancho de los datos que va a utilizar cada columna. Aquí son pues los tipos de valores o el tipo de variable que utiliza. En este caso es una numérica. Si le damos clic aquí van a aparecer más tipos de variables. Por ejemplo, la numérica que está seleccionada porque es una variable numérica, ¿verdad? Tenemos coma, tenemos puntos, notación científica, tenemos variables de fecha, de moneda, en este caso dólar, la moneda personalizada para otros tipos de moneda, valores de cadena y valores de numérico restringido, ¿verdad?, o con números enteros. Todas podemos seleccionar una al menos, ¿verdad?, para por lo menos definir. Aquí tenemos, por ejemplo, una de fecha. Podemos poner una fecha aquí, podemos definir una variable de fecha, ¿verdad?, y así sucesivamente podemos ir eligiendo qué tipo de variable o de valor tiene esta variable. Lo demás igual, aquí solo es para alinear el dato a la derecha, a la izquierda o hacia el centro, ¿verdad? Ahora, una vez definido todo esto, entonces ahora sí nos vamos a la vista de datos. En la vista de datos, aquí vamos a ingresar esto, ¿verdad? Bueno, olvidaba eso antes, ¿verdad?, que les había comentado que antes de todos los datos tenemos que tener un identificador. Entonces nos vamos a la primera fila, le damos clic derecho y dice insertar variable. Entonces le damos clic ahí y él va a insertarle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a sustituir este dato. Entonces le vamos a poner ID. ¿De qué tipo de valor es este? Este tipo de valor también va a ser numérica. La anchura queda igual. Los decimales se los tenemos que quitar, de hecho, porque como le digo, no tienen que ser números enteros. Y aquí en etiqueta le vamos a poner identificador del estudiante. No tiene ningún valor, todo queda igual. Y en este caso, pues aquí queda
De la misma manera, sí. Entonces no vamos a definir nada. Entonces nos vamos a la pista de datos, ahora sí, y aquí aparece automáticamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? En ID, aquí prácticamente la vista de datos es para rellenar la información ya de lo que vamos a utilizar, de acuerdo a la variable. Por ejemplo, le vamos a dar 1, que es ese identificador del primer estudiante. Si vemos el dato, queda a la derecha, podemos regresarnos a la vista de variables y decirles que quede hacia el centro, para que quede mejor ahí, exacto, identificado. Entonces podemos decirle que tiene una edad, por ejemplo, 20 años. Si vemos la edad también está coincidiendo con los números decimales, vamos a revisar qué pasa. Entonces aquí están decimales, vamos a quitárselos también y nos regresamos a la vista de datos. Aquí está. Lo mismo, podemos definir de hecho todos los datos que se queden centrados. Esto queda centrado, centrado, para que se vea un poco mejor la vista de los datos. Y regresamos. Aquí está, 20 años. Género, habíamos definido ahora que podemos ingresar 1 si es mujer, ¿verdad? O 2 si es varón. Entonces, pero a veces tendemos o vamos a tender a olvidar qué numeración o definimos para algún objeto, para una propiedad, más si son a veces de 1 al 10 que estamos definiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Nos vamos a este botón que se llama etiquetas de valor y lo presionamos. Le damos clic y él aparece, ¿verdad?, el tipo de etiqueta, ¿verdad?, que corresponde a esto, ¿verdad?, y se activa. Si lo queremos quitar, entonces solo le damos clic aquí y aparece 1 o 2. ¿Verdad? Vamos a activarlo. Entonces, nota, pasaría lo mismo. Si desactivo aquí, tendría que acordarme cuál es, ¿verdad?, la que definí. 1 para nota baja, 2 para nota promedio y 3 para nota alta. Por ejemplo, vamos a ingresarlo conforme las propiedades que le dimos, en este caso numérica. Le vamos a dar que fue 3 para nota alta. Y me voy al segundo dato. Entonces puedo saltearme, de hecho lo más recomendado es llevar un orden, pero puedo saltearla. Por ejemplo, le puedo dar un estudiante número 3, puedo decir que tiene 18 años, que es una mujer, el número 1, ¿verdad? Y que su nota fue baja. Ok, podemos ahora sí dar una secuencia, le damos 4. Este alumno tiene 26 años, es un varón y su nota fue promedio. Vamos a dar otra secuencia. De aquí podemos poner que tiene 19 años, el género es una mujer y que la nota fue alta. Ok, si nosotros pues vemos, como dicen, estamos viendo este tipo de datos y tenemos que comprenderlos porque somos los que estamos estudiando ahora este programa, ¿verdad? Pero cuando si es una persona particular, pues hay que explicárselo de una manera más razonable para que sepa qué estamos haciendo y qué es lo que estamos mostrando. Entonces pues podemos definir siempre aquí el botoncito, ¿verdad?, de la etiqueta de valor, presionamos y él nos va a mostrar esto. Si vemos que esto pues está muy corto, que no se mira los datos, entonces solamente abrimos. Si ustedes se fijan, aquí en vista de variable, la anchura dice 8, pero si yo abro aquí un poco más hacia la derecha, regresamos, aquí está, de hecho, cambió, ahora dice 16 la columna. Entonces eso es o vamos a darle aquí en género, le vamos a dar que tenga 12. Nos vamos a la vista de datos y aparece más ancho. Entonces de esa manera se define los datos en este programa estadístico de SPSS.